Dicen que hay lugares en México donde la línea entre la vida y la muerte se vuelve tan delgada que basta con un suspiro para cruzarla. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es una simple leyenda, es un caso reciente, ocurrido en las aguas tranquilas pero traicioneras de Xochimilco. Una historia que muchos prefieren olvidar, pero que aún se sigue escuchando en la oscuridad. Suscríbete a El Último Grito, porque esta noche escucharás el suyo. Mi nombre es Rodrigo Lira, periodista de investigación. Durante los últimos años he recorrido varios estados de México, documentando historias que la mayoría prefiere llamar mitos, pero que algunos, con los ojos temblando, insisten en que son reales. Todo comenzó cuando recibí un mensaje anónimo en mis redes sociales. Si de verdad buscas la verdad, ven a Xochimilco. Las noches ya no son las mismas. Ella ha vuelto. No había firma ni contacto, solo una ubicación marcada cerca del embarcadero de Cuemanco. Pensé que sería otra historia local inventada para asustar a los turistas, pero algo en el tono del mensaje me inquietó, así que tomé mi grabadora, mi cámara y mi libreta, y decidí pasar 3 noches en el lugar. Cuando llegué, el aire olía a humedad y jacarandas. Los canales estaban tranquilos, pero la gente del lugar no tanto. Los primeros en hablar fueron los lancheros, hombres curtidos por el sol que rara vez muestran miedo. Pero cuando les mencioné La Llorona, sus miradas se apagaron. Uno de ellos, don Eusebio, me dijo: «Aquí, joven, todos la hemos oído. No siempre se deja ver, pero cuando llora, hasta el agua se detiene». Pensé que exageraba hasta que me contó su historia. Era una noche de lluvia como tantas en Xochimilco. Don Eusebio remaba solo, llevando flores a una trajinera varada en medio del canal. De pronto el sonido del agua cambió. Ya no era el golpeteo tranquilo de los remos, sino algo más, como si alguien más se moviera en el agua. Miró hacia un costado, y entre la niebla vio una figura. Una mujer llevaba un vestido blanco que flotaba sobre el canal, y su cabello negro caía como una cortina sobre su rostro. Don Eusebio, paralizado, apenas logró murmurar: «¿Está usted bien, señora?». Ella levantó la cabeza lentamente y entre sollozos dijo: «Mis hijos. ¿Dónde están mis hijos?». El lanchero juró que el grito que vino después no era humano. Las trajineras más cercanas escucharon el eco, y cuando corrieron a ayudarlo, don Eusebio estaba inconsciente, con los labios morados y los ojos abiertos de par en par. Me reí nerviosamente al escuchar la historia, pero él no lo hizo. Solo murmuró: «Si te vas a quedar, no navegues solo después de la medianoche. Aquí nadie regresa igual». Esa noche me hospedé en una pequeña posada cerca del embarcadero. El dueño, un hombre amable de nombre Leandro, me prestó una habitación con vista al canal. Mientras preparaba mis notas, escuché a lo lejos el eco de una mujer llorando. Pensé que sería alguna vecina o una fiesta, pero al mirar por la ventana, no vi a nadie, solo el reflejo de la luna sobre el agua. A la mañana siguiente decidí entrevistar a más vecinos. Todos coincidían en lo mismo. Los llantos se escuchaban entre las 2 y las 3 de la madrugada, siempre cerca del agua. Algunos afirmaban que era el alma de una madre que había perdido a sus hijos. Otros, que era una advertencia para quienes habían hecho algo malo. Pero todos, absolutamente todos, decían lo mismo: si la escuchas de lejos, no te preocupes. Pero si la oyes cerca, corre, porque ya está detrás de ti. Esa noche, con el valor mezclado de curiosidad y miedo, salí con mi cámara. Subí a una trajinera vieja que me prestó don Eusebio y comencé a grabar. El agua estaba en calma. Las luces del embarcadero se fueron apagando poco a poco hasta quedar solo yo y el sonido de los grillos. A las 2:17 a.m. escuché algo. Un lamento, largo, profundo, doliente. No parecía venir de una sola dirección, sino de todas a la vez. Me quedé inmóvil, tratando de enfocar la cámara. El aire se volvió helado. De pronto, la grabadora comenzó a captar un sonido que no provenía de ningún lado. Pasos, risas infantiles, y de fondo, una voz femenina que susurraba: «Rodrigo». Solté la cámara. ¿Cómo sabía mi nombre? Intenté remar de regreso, pero el agua parecía espesa, como si algo tirara del fondo. Fue entonces cuando la vi. En medio del canal, bajo la luz de la luna, había una mujer de pie. Su vestido ondeaba con el viento, y su rostro, cubierto por el cabello mojado, apenas dejaba ver sus ojos vacíos.
Grité, pero ningún sonido salió de mi garganta. El agua golpeó los costados de la trajinera con fuerza. Cuando por fin logré reaccionar, comencé a remar con todas mis fuerzas. La figura se desvaneció, pero el llanto seguía ahí, más fuerte, más agudo, más humano. Esa fue mi primera noche, y aún no sabía que lo peor apenas comenzaba. Esa segunda noche, decidí hacer lo que cualquier periodista sensato haría: verificar los hechos. Si realmente algo ocurría en los canales, debía haber reportes oficiales, testimonios coincidentes o, al menos, rumores documentados. Así que por la mañana, fui al archivo de la delegación de Xochimilco. Entre papeles amarillentos y reportes policiales olvidados, encontré algo que me heló la sangre. 3 desapariciones registradas en los últimos 6 meses, todas ocurridas cerca del canal de Apatlaco, el mismo donde yo había grabado el llanto. Las víctimas tenían algo en común. Todas fueron vistas por última vez entre las 2 y las 3 de la madrugada, cerca del agua. Y los familiares aseguraban que antes de desaparecer, habían escuchado a una mujer llorando. El agente que me atendió, un hombre de mediana edad con ojeras profundas, me miró con fastidio cuando mencioné a la Llorona. «No empiece con eso», dijo mientras cerraba el expediente. «Esas cosas solo asustan a los turistas». Pero luego, cuando vio que apagué la grabadora, cambió su tono. «Aunque hay cosas que sí nos han sacado un susto». Se inclinó hacia mí y bajó la voz. «Hace 2 meses, uno de los nuestros fue a revisar una denuncia de ruido. Llantos, según los vecinos. Fue solo en una lancha, no volvió. Lo encontraron al amanecer, flotando boca abajo, sin marcas, sin signos de violencia. Solo tenía la mirada abierta y una expresión como si hubiera visto algo imposible». Anoté cada palabra. Mientras más escuchaba, más entendía que lo que me habían contado no era un simple mito de barrio. Era algo que estaba ocurriendo ahora. Esa tarde volví a los canales. El sol se estaba ocultando y el reflejo dorado sobre el agua parecía más siniestro que hermoso. Me encontré con una anciana vendiendo velas y flores. Le conté que estaba investigando los casos recientes y ella, sin decir palabra, me ofreció una vela blanca. «No busques a quien llora, hijo», me dijo con voz quebrada. «Ella no quiere ser encontrada». Le pregunté si creía que la Llorona era real, y la mujer me miró con tristeza. «No importa si crees o no. Lo que importa es que la escuches, porque cuando la oyes, ya es demasiado tarde». Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Esa noche decidí instalar una cámara fija en el muelle. Quería captar sonidos, imágenes, cualquier cosa que me ayudara a entender qué estaba pasando. Pasé horas revisando la pantalla del portátil, viendo cómo las luces se reflejaban en el canal sin novedad alguna, hasta que a las 2:43 a.m., el micrófono captó algo. Primero, un gemido bajo apenas perceptible, luego un llanto desgarrador, de madre desesperada. Y de fondo, el sonido del agua moviéndose, aunque no había viento. Miré hacia el canal y entonces vi algo imposible, una figura blanca como humo, flotando sobre la superficie. No era sólida, pero su forma era inconfundible. Una mujer. La cámara parpadeó. La señal se cortó durante 3 segundos. Cuando volvió, mi propia silueta aparecía en la pantalla, de pie frente al agua. Pero yo no estaba ahí. Yo estaba detrás del monitor. Corrí hacia la orilla y no había nadie. El agua estaba completamente quieta, pero el aire olía a humedad podrida, como si algo antiguo hubiera emergido. Al día siguiente fui a buscar a don Eusebio, pero no lo encontré. Su lancha estaba amarrada vacía, y su casa cerrada con candado. Los vecinos decían que se había ido al pueblo de su hijo, pero nadie lo había visto partir. Una mujer del mercado me dijo que la noche anterior alguien escuchó un grito en el canal. Y luego silencio absoluto. Comencé a sentir una sensación extraña, como si alguien me vigilara. Cada vez que pasaba por el muelle, notaba sombras que se movían con demasiada intención y susurros que se callaban cuando giraba. Decidí revisar las grabaciones de la noche anterior cuadro por cuadro. En una de ellas, justo antes de que la cámara se cortara, algo apareció en el reflejo del agua. Un rostro de mujer, pálido, con los ojos huecos y la boca abierta en un grito eterno. No sé cuánto tiempo estuve observando esa imagen. Solo recuerdo que, por un momento,
Sentí un llanto dentro de mi cabeza. No venía del exterior. Era como si ella estuviera dentro de mí. Intenté dormir, pero no pude. A las 3:00 a.m., alguien tocó mi puerta 3 veces. Cuando abrí, no había nadie, solo una huella mojada en el piso de madera, con forma de pie descalzo. El agua goteaba lentamente hacia mi habitación. La seguí con la mirada, hasta que se detuvo junto a mi cama, y entonces la escuché clarito justo a mi lado. «Mis hijos», grité. Encendí la luz y no había nada, solo el eco del agua cayendo desde el techo, aunque no había lluvia. A la mañana siguiente empaqué mis cosas. Pensé en irme, olvidar la historia y dejar que los muertos descansen en paz. Pero cuando me subí al taxi, el conductor, un hombre mayor con rostro cansado, me dijo sin que yo le contara nada. ¿También la escuchó, joven? «¿Qué cosa?», le pregunté. «A la mujer que llora por las noches. Yo la vi anoche. Iba caminando por el agua. Me quedé sin palabras. No podía ser una coincidencia. Esa misma tarde, tomé una decisión. Iría al canal de Apatlaco una última vez, pero esta vez, acompañado de un dron con cámara térmica. Quería tener pruebas de que algo real estaba sucediendo. No imaginaba que esa noche no solo escucharía su llanto, sino que vería lo que nadie debería ver jamás. La oscuridad parecía tragarse los últimos rastros de luz, mientras Emilio remaba con desesperación. El lago se había convertido en un espejo opaco, tan quieto que el reflejo de las trajineras muertas de risa se veía distorsionado, como si el agua quisiera devorarlas también. «¿Estás bien?», preguntó Sofía, pero su voz temblaba. Creo que la vi de nuevo». El motor de la trajinera no respondía. Solo se oía el crujido del bambú golpeando contra la madera. A lo lejos un lamento rompió la calma. «Ay, mesillos». El eco se multiplicó entre los canales. Sofía se tapó los oídos. Emilio miró hacia el agua buscando una explicación racional, pero lo único que vio fue una figura flotando. Era blanca, translúcida, como una sombra líquida que se elevaba. De repente, el teléfono de Emilio vibró. «¿Qué fue eso?», preguntó Sofía con un hilo de voz. «Es solo una notificación», dijo él intentando sonar tranquilo, pero en la pantalla apareció un mensaje de voz. El remitente era desconocido. Lo reprodujo, y lo que escucharon fue el mismo lamento pero grabado dentro del teléfono. Sofía lo miró aterrada. «Apágalo, apágalo ya». El teléfono se cayó al suelo y rodó hasta el borde, hundiéndose lentamente en el agua. La pantalla, antes de desaparecer, mostraba un reflejo borroso, un rostro pálido detrás de ellos. Emilio giró, pero no había nadie. O eso pensó. En el agua, una mujer vestida de blanco emergía lentamente. Su cabello negro chorreaba, cubriendo un rostro deformado por la tristeza. Su voz era un susurro que helaba la sangre. «¿Has visto a mis hijos?». El corazón de Sofía comenzó a latir con violencia. No tenemos tus hijos, no sabemos nada». La figura avanzó sobre el agua como si flotara. Los pies jamás tocaban el fondo. El viento empezó a rugir entre los sauces, moviendo sus ramas como brazos que querían atraparlos. Emilio intentó encender el motor, pero este rugió una sola vez y murió. Entonces la mujer gritó con un dolor que no parecía humano. «Mis hijos, ténmelos». El agua se levantó como una ola. La trajinera se inclinó y casi los lanza al canal. Emilio alcanzó a sujetar a Sofía, pero un brazo helado emergió del agua y tomó el tobillo de ella. El grito de Sofía se perdió entre el viento. Emilio tiró con todas sus fuerzas, pero esa mano tenía la fuerza del mismo río. «¡Suéltala!», gritó, pero al mirar al agua vio algo peor. No era una mano, eran varias, como si decenas de cuerpos intentaran arrastrarla al fondo. Con desesperación, Emilio tomó un remo y golpeó el agua hasta que soltaron a Sofía. Ella respiraba agitada, llorando, temblando. «Tenemos que salir de aquí», dijo ella. Pero el lago ya no era el mismo. Las trajineras que antes estaban quietas, ahora se movían solas, girando en círculos como guiadas por una corriente invisible. De fondo el lamento volvió, más cerca, más desgarrador. «¡Ay, mis hijos!». El eco no venía solo del aire, venía desde debajo de la trajinera. Emilio y Sofía se miraron sin palabras. Algo golpeó la base de madera. «Una vez, dos, tres, no mires abajo», susurró Sofía.
Pero Emilio lo hizo, y lo que vio lo dejó paralizado. Rostros. Decenas de rostros infantiles pegados al fondo de la trajinera, mirándolo con los ojos vacíos. No eran humanos, eran los hijos de la Llorona. El agua empezó a hervir. Sofía gritó. Emilio intentó remar, pero los remos se quebraron. Entonces una voz se escuchó dentro de su mente, no en el aire. Ella llora por todos los que olvidan. El aire se volvió helado. El tiempo parecía haberse detenido. La mujer de blanco flotaba a unos metros. Su rostro era hermoso y terrible al mismo tiempo. Una mezcla de dolor eterno y furia contenida. ¿Por qué? ¿Por qué no descansas?, preguntó Emilio. La mujer se acercó lentamente. Porque ustedes me siguen quitando a mis hijos. Y con esas palabras el agua los devoró. El lago volvió a quedar en silencio. Solo la luna fue testigo de lo ocurrido. Semanas después, las autoridades encontraron la trajinera abandonada. No había rastros de los jóvenes, solo una grabación flotando dentro de una botella de vidrio. Al reproducirla, se escuchaba el sonido del agua y una voz ahogada que decía: «No vengan a Xochimilco de noche». El video se filtró en redes sociales y desde entonces, nadie se atreve a remar por esos canales después de las 11. Algunos dicen que todavía se ve una trajinera vacía avanzando sola, con una mujer vestida de blanco de pie en la proa, llorando, buscando a sus hijos. Si te atreviste a escuchar esta historia hasta el final, suscríbete, porque lo que acabas de oír es solo una de las muchas leyendas que siguen vivas en México. La próxima historia podría estar ocurriendo ahora mismo, cerca de ti. Activa la campanita y no olvides, no navegues solo por Xochimilco cuando cae la noche.